grupo de práctica. Ya el doctor Ángeles en la primera clase de teoría, en la clase introductoria, creo que les ha señalado básicamente cuál es la mecánica del curso. Yo sí lo que voy a hacer es un poco incrementarles, aumentarles o agregarles algunos aspectos fundamentales que creo que todo estudiante de medicina tiene que tener en consideración al momento de comenzar el curso de patología general en una primera etapa. Y estas consideraciones generales básicamente se basan fundamentalmente en todos los conceptos básicos que un estudiante de medicina, no hablo de especialidad, ¿no? De un estudiante de medicina debe tener en lo que se refiere al curso de patología general. Como ustedes sabrán, la patología, la anatomía patológica es la base fundamental de la medicina, fundamentalmente. ¿Por qué digo esto? Ustedes deben haber un poco, de repente, leído en algunos textos en la cual todas las especialidades de la medicina se basan fundamentalmente en el estudio anatomopatológico. Desde el, de repente, pues algunos alumnos van a decir, no, bueno, yo quiero ser dermatólogo, por eso no voy a estudiar bien patología, bueno, voy a pasarlo por pasarlo. Mentira, ¿no? Los dermatólogos son patólogos dependientes, porque la gran mayoría de diagnósticos que se hacen en dermatología son diagnósticos basados en las biopsias o algunos otros exámenes que utilizamos en lo que es la anatomía patológica. Igual gastroenterología con sus biopsias, todas las especialidades. Por lo tanto, ustedes como médicos generales tienen que conocer fundamentalmente de qué se trata la patología, la anatomía patológica, para poder, en base a eso, hacer sus diagnósticos fuera de la especialidad que ustedes posteriormente puedan llegar a escoger o elegir y desarrollar. Entonces, ¿por qué reitero una vez más que el curso de patología general es importante ustedes a estas alturas de la carrera, donde ustedes están en tercer año? Porque todos los conocimientos que ustedes han adquirido durante el primer, el segundo y parte del tercer año de medicina, ahora en la actualidad, cuando ya en el siguiente año pasen a lo que es semiología, ustedes van a estar en la capacidad suficiente, a la capacidad académica suficiente para poder interpolar todos los conocimientos de histología, anatomía, fisiología, fisiopatología, para poder llegar a un diagnóstico. ¿Sí? Porque el objetivo del médico, básicamente, dentro de la educación pues, tradicional que se ha dado en medicina o que se da en muchas universidades, incluyendo Villarreal, es formar médicos, pues, diagnosticólogos, como se dice, ¿no? Pero mentira, ¿no? Yo siempre he reiterado, y les voy a reiterar a ustedes a todas las promociones, que lo principal, el trabajo principal del médico general es lo que es hacer prevención primaria, ¿no? O sea, o trabajo primario. Y esto me está dando, o por lo menos quienes pensamos en que la medicina tiene que trabajar bastante lo que es la parte preventiva, promocional de la salud, y ya después la parte curativa, ¿no? Nos está dando la razón en el sentido de que bueno, todos sabemos lo que está sucediendo a nivel mundial y a nivel de acá en nuestro país. Es una pandemia. Y bueno, ahorita no podemos cuestionar nada, pero sí, cada uno de ustedes como estudiantes de medicina tienen la responsabilidad de poder hacer por lo menos un diagnóstico y digamos, un análisis de por qué está sucediendo esto en el mundo y en nuestro país. ¿Por qué el Perú en la actualidad es el primer país a nivel de América Latina en donde hay mayor cantidad de muertos en sí? ¿Por qué? Básicamente, uno, porque el sistema de salud de nosotros prácticamente pues no ha sido y no es un buen sistema de salud. En segundo lugar, todo el trabajo de prevención primaria de la salud se ha descuidado totalmente, ¿no? Y en tercero, porque de repente las estrategias en lo que se refiere a salud pública en nuestro país han estado en, no, yo no diría en cero, sino en -1. Entonces, yo los invito a ustedes a que hagan un análisis de la situación real de la salud de nuestro país para que cuando ustedes lleguen a ser médicos puedan estar mejor preparados que los médicos actuales y que puedan, si en algún momento sucediese algo similar, Dios no lo quiera, ustedes puedan estar preparados para para afrontar estas situaciones pues, de salud que afecta totalmente a la población y a nosotros también.
El problema de salud, ¿no? Ya ahorita, pues, en la actualidad, hay muchos colegas que han fallecido, básicamente. Ustedes ya saben eso. Y yo desde aquí les rindo un homenaje a todos esos colegas médicos que han fallecido por el COVID-19. En ese sentido, ¿por qué hago esa introducción? Porque el curso de patología y especialmente la parte de práctica de patología general, ¿no? Tienen que ustedes manejar unos conceptos básicos y fundamentales para poder entender, porque si no, básicamente no van a entender la patología, van a pasar como un curso más y a la hora de cuando ustedes estén en el internado o cuando ya estén trabajando como médicos generales, recién ahí se van a dar cuenta la responsabilidad que han tenido, ¿no? O que tienen por no llevar bien los cursos de patología y los demás cursos en sí. Como ustedes sabrán, para podernos por lo menos entender o comprender el curso de patología general, parte práctica y teórica, el alumno de medicina tiene que tener bien claro en la actualidad el curso de histología, ¿saben? Porque si los alumnos no saben reconocer una célula, las partes de una célula o de un tejido, o diferenciar tejidos, definitivamente, si no saben diferenciar tejidos normales, en patología general y especial, ya no vamos a ver tejidos normales, vamos a ver tejidos alterados. Entonces va a haber un gran problema ustedes. Igual en el curso de anatomía, por ejemplo, ¿no? Ustedes dirán, la anatomía fundamentalmente, ustedes ya, yo supongo que la mayoría se sacado 18, 19 o 20 de repente en anatomía, pero la anatomía ahorita nos va a servir fundamentalmente para poder entender la parte de patología general. ¿Y por qué? Porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de atrofia testicular, y eso lo estoy soltando porque ya ustedes más o menos yo dentro de un ratito les voy a decir cómo vamos a manejar la dinámica de las prácticas conmigo. Si ustedes no saben las medidas, por ejemplo, normales, ¿no? De un testículo, ¿no? Macroscópicamente, porque eso lo han llevado en anatomía, lógicamente no pueden hablar macroscópicamente de una atrofia, ¿no? Porque para ellos, yo decir que este testículo macroscópicamente está atrófico, ¿no? Tengo que saber en primer lugar las medidas de un testículo normal, ¿no? Entonces, por eso es importante la anatomía y por eso es importante, ¿no? Toda macroscopía, o sea, toda práctica, todas las prácticas que vamos a empezar a realizar, ¿no? Lo primero que tenemos que vamos a empezar a preguntar, y esa es nota, ¿no? Y yo le estoy, guerra avisada no mata gente, como se dice, ¿no? Lo primero que vamos a poder revisar es la parte de la macroscopía. Por ejemplo, si hablamos de atrofia testicular, yo voy a empezar siempre por la parte macroscópica. Por ejemplo, el alumno Brian, por poner un ejemplo. Ya, diagnóstico. La primera lámina que corresponde, atrofia testicular. Bueno, ya. El concepto, ¿qué es atrofia testicular? Bueno, y ahí empieza la atrofia testicular, tal cosa, ya. Macroscópicamente, ¿no? ¿Qué se caracteriza, por qué se caracteriza una atrofia testicular? Entonces ahí me va a decir, bueno, pues la atrofia testicular se caracteriza por una disminución del tamaño del testículo. Ya, perfecto, una disminución. ¿Cuáles son los valores normales o las medidas normales de un testículo? Entonces, eso tiene medidas. Dos, color del órgano o tejido. Color básicamente el órgano. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de por ejemplo, en la siguiente práctica, esteatosis hepática, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen que saber macroscópicamente de qué color, de qué tamaño es un hígado normal. En segundo lugar, de qué color es un hígado normal. Después ¿no? Entonces, aprenderse o empezar a repasar, supongo que ya lo saben, pero si no lo saben, tienen hasta el día de mañana para poder repasar toda la parte de histología y la parte de anatomía, por lo menos, y parte de la fisiología, ¿no? Uno, las medidas de los órganos que vamos a, o tejidos, de los órganos, de los tejidos de los órganos que vamos a desarrollar, las prácticas. Uno, las medidas. Dos, el color, porque cada uno de los órganos tiene un color. Por ejemplo, pregunto, por ejemplo, esteatosis hepática, ¿no? O, por poner un ejemplo. Entonces, el color de un hígado esteatóxico es totalmente diferente de un color de un hígado normal. Entonces, macroscópicamente lo que vamos a empezar en una primera etapa a ver el tamaño, el color, la consistencia, ¿no?
y la superficie, básicamente. Esos son esos 4 criterios macroscópicos. Ustedes tienen que, antes de la práctica, saber por lo menos manejar esos conceptos, ¿no? Entonces, básicamente porque vamos a empezar por ahí, y eso es nota, por si acaso. Ya después de ahí vamos a pasar a un poco pasar a una segunda etapa de hablar de algo de fisiología o fisiopatología de cada uno de estos, y después, una tercera etapa, empezamos a ver la parte microscópica, criterios microscópicos. Así como ustedes, por ejemplo, dicen diagnóstico tuberculosis pulmonar, y desde un punto de vista clínico hay signos y síntomas, en la patología es igual también. Microscópicamente, cuando ustedes ven una lámina, para poder yo decir que es una atrofia testicular o una hiperplasia benigna de próstata o una, por ejemplo, una displasia, lo que nosotros primero que vamos a empezar microscópicamente, ver qué características. Hay criterios primarios y secundarios. Criterios primarios, por lo menos ustedes, no les voy a pedir que sepan P8, no hay criterios primarios para el diagnóstico, por ejemplo, de atrofia testicular. Por lo menos mínimo 4. Yo me contento con que después, finalizada la práctica, cada alumno por lo menos pueda identificar y tipificar 4 criterios microscópicos para poder hacer el diagnóstico de atrofia testicular o metaplasia escamosa o hiperplasia glandular o hiperplasia benigna de próstata o displasia. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar a repasar para iniciar la práctica. Hoy día no vamos digamos, a empezar la práctica de las láminas, porque yo estoy seguro de que ahorita empiezo a preguntar y me voy a jalar a todos los 16 alumnos o 15 de repente. Entonces, el día de mañana vamos a empezar a desarrollar las prácticas, ¿no? con las láminas. Lamentablemente es con fotografía, porque yo siempre en las prácticas llevo mis láminas, ¿no? Porque, bueno, yo tengo un poquito la suerte de que como trabajamos en el hospital y trabajamos en medicina legal, bueno, tengo mis láminas para ver al microscopio, pero ahorita lamentablemente no podemos hacer. Aunque por ahí he escuchado y he visto, he estado averiguando que hay un programa, ¿no? En la cual, un programa pues vía web que se puede manejar con láminas, pero bueno, eso creo que es, de repente es, no sé, voy a averiguarme más, pero bueno, temporalmente, bueno, hasta donde lleguemos, vamos a hacer con fotografías básicamente, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de que ustedes sepan reconocer por lo menos 4 criterios microscópicos de cada lámina, y primarios, 4 criterios primarios y algunos criterios secundarios en sí. Porque eso va a venir en el examen práctico en sí. Entonces, en conclusión, en lo que se refiere a la práctica propiamente dicho, lo primero que ustedes van a tener que venir leyendo, uno, la guía. Y no solamente la guía, sino libros, por ejemplo. Porque en la guía, ustedes verán, hay muy poco de la parte de la macroscopía, ¿sí? Entonces hay que leer un poquito más de los libros, ¿no? Ya saben qué libros pueden leer. Entonces, uno, reiterarles de que tienen que venir leyendo la guía. Dos, reiterarles que tienen que venir por lo menos sabiendo la macroscopía, criterios macroscópicos. Y cuando me refiero a criterios macroscópicos es el tamaño, el color, la superficie y la consistencia del órgano que vamos a estudiar, ¿no? Lógicamente no es el órgano, sino el tejido y un fragmento de tejido, ¿no? Pero por lo menos tenemos que empezar. En el caso, por ejemplo, de metaplasia escamosa, bueno, no vamos a decir, ¿no? Bueno, ahí podemos hablar que la metaplasia escamosa se da en tales tejidos o órganos, por ejemplo, la metaplasia escamosa se puede dar en el útero. Empezamos, si la lámina es de útero, ¿no? De epitelio cervical, por ejemplo, de cuello uterino, entonces ahí sí tenemos que saber, pues, que más o menos cómo es el cervix, ¿no? Qué partes tiene el cervix, el endocervix, el exocervix, a qué nivel se da la zona de metaplasia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En tercer lugar, el color, bueno, el color, la consistencia y la superficie, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablemos ya de hiperplasia benigna de próstata, por ejemplo, ahí vamos a ver el tamaño, el color, la superficie y la consistencia. Porque eso es lo que nos va a dar el diagnóstico macroscópico cuando ustedes, supongamos que sean urólogos y quieran hacer un examen de próstata y a la palpación van a poder ustedes percibir la superficie y la consistencia. Si ustedes no saben cómo es la consistencia normal de una próstata normal, pues lógicamente no van a poder un poco identificar la consistencia apatológica de la hiperplasia benigna de próstata.
Entonces, eso es lo que tenemos que, como tercer, digamos, punto que ustedes tienen que tener en consideración. El cuarto punto es fundamentalmente que todos los alumnos van a participar. En la práctica, todos van a participar, todos van a tener una nota digamos, de pasito. Yo no soy de los que tomo pasito escrito, etcétera, sino de frente, directo, ¿no? Ahora, pues, como no estamos frente a frente, bueno, pues van a tener una ventaja, ¿no? Porque hay alumnos que en la práctica presencial no leían o leían y al final pues querían, pues que yendo a la universidad, leían la práctica, no la leían, inclusive la guía práctica la leían mal y a la hora de la verdad no sabían. Y peor en el examen, ¿no? Por eso es que salían jalados, ¿no? O sea, la intención mía no es jalar, sino ustedes mismos se jalan, pero la intención mía es básicamente que ustedes aprendan criterios básicos de cada lámina o de cada, por lo menos, lámina que vamos a ver. Eso es. Y lo último, bueno, es fundamentalmente el examen práctico, ¿no? El examen práctico, bueno, ahorita va a variar, ¿no? O sea, ahorita no les puedo decir cómo va a ser el examen práctico, porque todavía estamos en ese proceso de cómo consolidar un examen práctico, porque antes era, pues yo ponía 6 microscopios, una lámina en cada microscopio, les daba 1 minuto y medio, para que pongan, pues, diagnóstico histopatológico, diagnóstico histopatogénico, y 4 criterios primarios, ¿no? Básicamente, eso era, ¿no? 1 minuto y medio, rotaban, etcétera, pero ahorita no se va a poder hacer. Entonces estoy más o menos tratando de coordinar con el doctor Ángel y con los demás profesores cómo van a ser los exámenes prácticos en sí. Por ahí, bueno, tienen una ganancia para ustedes, un punto a favor. Eso es lo que se refiere a lo que es la práctica propiamente dicha, o sea, la observación y el análisis macroscópico y microscópico cada uno de los diagnósticos que vamos a ver durante la práctica 1, 2, 3, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Doctor, ¿cómo será el proceso de dibujos de la práctica? Ya, perfecto. Sí, eso es lo que, bueno, eso es lo que conversamos en una primera etapa con el doctor Ángeles. Bueno, el doctor Ángel, yo he escuchado que les dice que, bueno, sí, van a dibujar, bueno, hay un programa acá del team que ustedes pueden dibujar, etcétera, etcétera. Yo no sé, sinceramente esto es, yo creo que para nosotros los docentes, bueno, ustedes creo que como muchachos sí manejan algo de esto, pero para nosotros todavía no es tan esto, ¿no? Es algo novedoso, ¿no? Entonces, un poco como que yo me imagino de que con ese programa ustedes dibujan, etcétera, etcétera, no sé hasta qué punto va a ser beneficioso para ustedes y para nosotros el que hagan esos dibujos. El hacer los dibujos, ustedes saben, bueno, ya de repente casi la mayoría sabe, el hacer los dibujos en patología y en histología o en medicina básicamente, no es porque querramos pues ver cómo dibujan bonito, no dibujan bonito, porque, bueno, pues no, sino porque está demostrado básicamente para el aprendizaje digamos, de fotografías o de láminas básicamente, está demostrado básicamente que toda persona que realiza los tres procesos, ¿no? Visopercepción, ¿no? O sea, visoconstrucción y visopraxis, ¿no? O sea, cuando uno ve una lámina, lo que hace es poner la lámina y lo primero que hace el cerebro es una visopercepción, o sea, percibe la lámina. Después viene la otra fase de construcción, visoconstrucción, o sea, el cerebro construye, digamos, la imagen y uno la ejecuta, visopraxia, o sea, realiza el dibujo. Entonces, esa triada que se da a nivel del sistema nervioso central hace de que el cerebro básicamente capte mucho mejor las imágenes, ¿no? Y pueda, pues, de una u otra manera, usted puede, digamos, poco diferenciar los criterios para poder, pues, a nivel de aprendizaje, puedan ustedes retener algunas imágenes. ¿Y por qué les digo eso? Porque de todas maneras ustedes van a tener que manejar estos conceptos cuando lleguen al internado o cuando lleguen básicamente al externado, si llegamos al externado en sí, ¿no? Entonces, por eso ese es el objetivo de los dibujos en sí. Entonces, que yo creo que tiene que quedar claro eso. No es porque a nosotros, ¿sabes qué? Para ver cómo dibuja bonito o no dibujan, no. ¿Y por qué también es importante los dibujos? Porque, por ejemplo, antes yo hacía que los alumnos dibujen
en panorámico, a 10 aumentos, a 40 aumentos, de acuerdo a las láminas, de acuerdo a la patología que revisábamos. ¿Y por qué? Porque a veces, pues, ni siquiera sabían, digamos, graficar un linfocito, un polimorfo nuclear, ¿no? Un macrófago, una célula multinucleada, ¿no? Un epitelio simple, un epitelio estratificado, dentro del epitelio estratificado células superficiales, intermedias, parabasales, basales. O sea, no sabían graficar, no saben graficar. ¿Por qué? Porque de repente histología no. Entonces, es importante eso. O sea, ¿cuál es el objetivo del cuaderno? Que hagan un buen cuaderno. De que ese mismo cuaderno, ¿no? El alumno, por ejemplo, que Brian lo hace, yo se lo doy a la alumna Diana, y ella, sí, este es un polimorfo nuclear. ¿Y por qué? Bueno, porque el núcleo es así, el citoplasma es así, ¿no? Esto es una sola plasmática. ¿Por qué? Porque tiene estas características. O sea, esa es la idea, porque hay algunos alumnos que ponen puntitos, bolitas, palitos. Eso no es lo que tiene que hacer un estudiante de medicina. No tiene que ser. Ustedes tienen que saber identificar. Para eso ya han llevado los demás cursos. Entonces, por eso ese es el objetivo del cuaderno, ¿sí? Respondiendo a la pregunta, bueno, eso de lo del cuaderno, yo en la siguiente práctica o la próxima semana voy a conversar bien con el doctor Ángeles, con los demás docentes, para ver de qué manera, ¿no?, podamos nosotros manejar esto de los dibujos, pero que sea algo práctico para ustedes y práctico para nosotros también, ¿no? Y que tenga el objetivo, y el objetivo es que ustedes aprendan a diferenciar y reconocer y dibujar en cada una de estas láminas. Si no, no tiene razón de ser esto. Entonces, eso es una tarea que va a quedar pendiente. Lo que sí yo les reitero es de que, bueno, a ustedes se les va a pasar las láminas, ¿no?, en un PowerPoint, etcétera, etcétera. Lo que sí les recomiendo de que conforme van pasando las láminas, hasta que por lo menos mi grupo, o sea, el grupo 5, yo no sé los demás grupos cómo van a hacer, pero lo que ha dicho el doctor Ángeles en lo que se refiere a dibujos, por lo menos puedan empezar a diferenciar y reconocer las estructuras de cada una de las láminas en sí, ¿ya? Bueno, pero para eso, pues, ustedes a las prácticas van a ir leyendo y yo les voy a complementar lo que vamos a observar en las láminas en sí. ¿Está claro? Bien, ¿alguna otra pregunta para pasar al siguiente punto? ¿Todo claro? Bien, perfecto. Doctor Julio, Sí. doctor, Sí, dígame, ¿las clases prácticas van a ser todos los lunes? Ese es otro tema también, porque justo yo lo llamé al doctor Ángeles a eso de las 2 de la tarde, porque si ustedes revisan el syllabus que se les ha dado, el horario que está ahí en el syllabus es el lunes de 3:30 a 5:10 teoría, y de 5:10 a 6 práctica, o sea, 1 hora de práctica. El día martes era pues de 2:40 hasta las 6 macroscopía, que íbamos a ir a los hospitales para hacer la macroscopía, porque es importantísimo que ustedes sepan las macroscopías. Un alumno de medicina, yo a veces a los años anteriores llevaba algunas estructuras, por ejemplo, leiomioma, llevaba un leiomioma en vivo y en directo ahí a la práctica para que vean. Después, por ejemplo, atrofia testicular, llevaba una estructura, llevaba una pieza quirúrgica teatrófica, ¿sí, no? Hiperplasia benigna, llevaba, algunas, no todas, pero la llevaba gran mayoría. Es importante que ustedes pues sepan reconocer las estructuras macroscópicamente y ya después la parte microscópica. ¿Por qué? Porque eso se les queda grabado, ¿no? Yo he tenido varias experiencias en los hospitales mismos, en la misma Ministerio Público de Medicina Legal, que médicos ya que tienen 4 o 5 años de medicina ejerciendo, me acuerdo que me llamaban, doctor, que es un ratito, bajaba yo a la sala de necrosis o en otro, inclusive en el mismo hospital, en otro sitio, un tumor, o sea, bajaba, un leiomioma, es un leiomioma, cortaba macroscópicamente, ya sabías el color, la consistencia, la superficie, si es un corte, veías pues estructuras de aspecto arremolinado, o sea, básicamente, ¿no? Entonces, por eso es importante, es importante. Entonces, por eso este año se había hecho hincapié para hacer el día martes macroscopía, o sea, que ustedes iban ahí a los hospitales, por lo menos en el Sabogal yo los iba a llevar, y a medicina legal, al grupo que me correspondía, porque tampoco podemos meter muchos alumnos, ¿no? Por eso que antes habían 25 alumnos por grupo, ahora se han dividido, han bajado a 16, pero creo que van a haber 2 profesores más que van a incorporarse de práctica, y lo ideal es que cada grupo de práctica tenga de 8 a 10 alumnos, ¿no? ¿Se dan cuenta?
porque ya 20, 25 alumnos ya aparecen grupos de teoría. ¿Sí? Entonces, por eso es de que, bueno, en el sílabus que ustedes tienen, ponen el día martes de 2:40 a 6 de la tarde macroscopía y de 6:10 a 7 microscopía. Y el día miércoles de 3:30 a 5:10 teoría y de 5:10 a 6 microscopía. O sea, lunes una hora, miércoles una hora y el martes creo que eran 2 horas de práctica. Son ahí 4 horas de práctica, ¿no? Sí, una, dos y una. Son 4 horas de práctica que tienen que tener ustedes a la semana. Ahora, eso también se está un poquito variando por la situación que no, ya no se va a ir al hospital, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que las horas de teoría, perdón, las horas de práctica, por lo menos en esta primera etapa, va a estar supeditada, creo que supeditada a cada uno de los profesores de práctica. Entonces, conmigo, por lo menos en ustedes, vamos a estructurar de acuerdo a fechas y de acuerdo a prácticas, de acuerdo a la cantidad de láminas, para poder nosotros más o menos hacer una cantidad de láminas sin ahogarlos, porque yo creo que máximo en una práctica podemos hacer 4 hasta 5 láminas, dependiendo si son fáciles o intermedias o de mediana complejidad o de alta complejidad. Pero vamos a tratar de, por lo menos el grupo de nosotros, mi grupo, el grupo 5, voy a reestructurar las prácticas para que podamos pues llegar hasta el día del examen práctico en sí, ¿no? Entonces, eso también es otra tarea, porque yo le pregunté al doctor Ángeles hoy día y me dijo, el día de mañana no hay práctica, porque mañana hay macroscopía. Yo le digo, pero le digo, el segundo siglo es una hora, sí, y el miércoles es seminario. Entonces, digo, pero ¿cómo se van a hacer seminarios si todavía no se han partido los grupos? Entonces, nosotros vamos a tratar, en el grupo de nosotros, vamos a tratar de reestructurar esto de la práctica del seminario. ¿Está bien? Entonces, no se preocupen, yo entre hoy y mañana voy a reestructurar, voy a ver cuántas prácticas hay, cuántas láminas se tiene que hacer, y en base a eso vamos a ir desarrollando las prácticas. Lógicamente les voy a decir, ¿no? Porque no es correcto que, por ejemplo, usted esté programado la práctica 1, yo haga la práctica 1 y parte la 2, entonces me dice, doctor, pero yo no estudié la práctica 2 o una lámina de la práctica 2, entonces eso vamos a ir poco a poco. Ahora, por ejemplo, hoy día, ya al final digamos, de esta reunión, voy a decirle qué láminas o qué práctica vamos a hacer de la siguiente reunión. Entonces, por ese lado, no se preocupen porque vamos a revisar todas las láminas. Yo siempre, bueno, en los grupos que he manejado con práctica, siempre la característica básica mía era pues llevarle todas las láminas para que vean, todas. Una que otra de repente difícil de conseguir no la llevaba, pero prácticamente en la primera rotación, la segunda rotación se representan todas las láminas, ¿no? Yo tengo mi caja de láminas ahí guardada, pero bueno, ojalá que posteriormente lo podamos revisar. Entonces, eso vamos a reestructurarlo entre hoy y mañana. Entonces, vamos a manejar, pero lo que sí está claro es que vamos a ver todas las láminas definitivamente, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. Sí. Más que una pregunta, no sé si le podría sugerir por medio de usted al doctor Ángeles con respecto a los dibujos. Lo que pasa es que se nos haría, creo que más fácil para todos mis compañeros poder hacer un dibujo y por medio del escaneo le podríamos enviar, porque el sistema que está empleando el doctor Ángeles es un poco complicado ya que se necesita un dispositivo especial para poder realizar esos dibujos. Claro. Y no es tan fácil en estos momentos poder adquirir eso por parte de mis compañeros o por parte de otras personas, ¿no? Eso es lo que se le está sugiriendo al doctor Ángeles, pero ojalá que por medio de este le haga llegar ese, esa idea que Propuesta. tenemos Sí, que tenemos los doctor, compañeros, para doctor. complementar lo que mi compañera me está mencionando, lo otro también podría ser, por ejemplo, entre los 15 o 16 que somos acá, vemos la manera hacemos los cuadernos, juntamos los cuadernos, los 16 cuadernos y se lo llegamos a enviar, no sé, por medio de un alumno quizás y usted los pueda revisar. O sea, Claro, podemos... sí, también esa es una buena idea, claro que eso, por eso mismo, o sea, nosotros, el grupo 5 estamos hablando de ustedes 16 alumnos conmigo. Si bien es cierto, hay criterios comunes para toda la promoción, pero en la práctica va a haber algunas cositas que tenemos que ser prácticos, como decía
Entonces, eso es, por ejemplo, lo del cuaderno, cuando el doctor Ángeles nos comunicó. Yo también le he hecho hincapié, ¿no? Pero ahorita, conforme nos estamos un poco ensamblando con esta cuestión del team, etcétera, etcétera, entonces vamos a ir un poquito modificando. Entonces yo sí me comprometo en conversar con el doctor Ángeles para ver más o menos de qué manera, porque no va a ser que de repente por ahí dice, no, el alumno que llevó los cuadernos se contagió de COVID por salir de su casa, o sea, un problemón. Pero sí es una buena alternativa, ¿no? Es una buena alternativa eso, ¿no? O lo otro es de que también, ¿no? También puedan ustedes a través de, digamos, de escaneo, o déjenme pensar una tercera alternativa, podamos ver, porque el objetivo es, por ahí se escuchaba que decían, no, que los alumnos van a tomar fotos y van a presentar su cuaderno. Eso, bueno, ya los docentes que tenemos años trabajando ahí en Villarreal, ya uno sabe quién se copia, quién no se copia y cómo son los alumnos que copian o hacen alguna. La idea, como les repito, es de que ustedes hagan cada uno de ustedes hagan digamos, sus dibujos, ¿no? Personalmente, ¿no? Señalando las estructuras, los criterios primarios y secundarios, básicamente. Ya sea por cuadernos que me los envían o por escaneo, yo me doy cuenta. Sinceramente, yo me doy cuenta cuando un alumno copia con otro. Y lo otro que no se permite es fotos, por si acaso. Ustedes tienen que dibujar, ¿no? O sea, se tiene que ver el dibujo, porque algunos alumnos toman una foto y pegan digamos, la imagen, tomaban la foto del microscopio y pegaban. Eso no sirve, le digo. O sea, está bien, yo les permitía que tomen fotos del microscopio, de mis láminas, todo, pero que dibujen. Entonces, ¿por qué? Porque ya les he reiterado al inicio, ¿no? Que por qué es el objetivo del dibujo, ¿no? Que para que ustedes tengan, por lo menos se les quede algunos criterios primarios de cada estructura o de cada lámina que van a ver. Pero bueno, eso yo me comprometo, voy a conversar con el doctor Ángeles, pero en nuestro grupo vamos a ver, vamos a optar por lo mejor, por lo más práctico y lo más recomendable para el aprendizaje de cada uno de ustedes. Así. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Bien. Sí. Con respecto a los seminarios, no me quedó muy claro eso, por favor. Claro, no, todavía el siguiente punto es seminario, por eso no hemos pasado al seminario todavía. ¿Sí? Por eso primero estamos hablando de la práctica propiamente, de lo que es la visualización de las láminas, ¿no? Ya hemos dicho sobre los diagnósticos de las láminas, criterios primarios y secundarios y la parte de la macroscopía. Eso es básicamente, y cómo va a ser digamos, cómo era el examen y cómo era la presentación del cuaderno. Ahora, como repito, o sea, uno, los pasitos, voy a tomar pasitos orales, por si acaso. Todas las prácticas, de la práctica. Ya les he dicho más o menos qué es lo que tienen que venir leyendo. En segundo lugar, lo del cuaderno. El cuaderno ya yo voy a optar por lo más práctico para ustedes y para nosotros también, ¿no? Lo del cuaderno. Y en tercer lugar, lo que es, bueno, los pasitos tienen una nota, el cuaderno tiene una nota, ¿no? Después, y lo tercero es los seminarios, básicamente, que es una tercera nota. Cada uno tiene un peso, entonces, bueno, antes era la asistencia, bueno, también pues, se va a controlar la asistencia acá, porque también tiene un peso dentro. O sea, el promedio de práctica es los pasitos la nota de los pasitos que o que por lo menos yo acostumbro a tomar oralmente todas las prácticas. 1. 2, la presentación del cuaderno. En estos casos vamos a optar por lo más práctico. 3, la asistencia. Igual también, ¿no? Ya saben, ya el 30%, inhabilita, etcétera, etcétera. 4, lo que es el seminario. Sí. O sea, y bueno, pues la participación, etcétera, etcétera. Hay 3 criterios que se utilizan, ¿no? La nota conceptual, la nota procedimental, que es el examen práctico, cuaderno, pasito, etcétera, etcétera, y la nota actitudinal. Entonces, esos criterios son los que vamos a manejar de acuerdo al sílabus en la calificación de la práctica propiamente dicha. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pasamos entonces a lo que es los seminarios propiamente dicho. En esta primera rotación, bueno, hay un encargado de mesa, un delegado o delegada de la mesa, tiene que, bueno, me olvidé, ¿no? Tienen que elegir un delegado o una delegada de mesa para que más o menos esté en contacto conmigo, más o menos, y pueda pues también apoyar en el desarrollo de la práctica propiamente dicha. Antes, bueno, no sé si hay un delegado, ya ustedes han escogido un responsable. Bueno, si no hay, para la siguiente práctica espero que puedan elegirlo y contactarse conmigo.
En lo que se refiere a los seminarios de esta primera rotación, hay, según el sílabo, son 4 seminarios, ¿sí? Bueno, ahorita no lo tengo a la mano, pero sí sé que son 4 seminarios. ¿Alguno de ustedes tiene el sílabo a la mano? ¿Sabe cuáles son los seminarios? Por eso es lo que me ayudaba la delegada o el delegado, pero bueno. Sé que ahí son 4 seminarios. Entonces, como ustedes son 16 alumnos, ¿no? Se van a agrupar por, valga la redundancia, por grupo de 4. O sea, cada 4 alumnos va a ser un seminario. ¿Está claro? Yo ya, no sé, ya depende de ustedes, ¿no? Porque no me gusta ser tan rígido en sí, ¿no? O sea, si se agrupan por afinidad o por lista. Generalmente eso es lo que la delegada o el delegado era la que más o menos llevaba un consenso del grupo y de acuerdo al consenso se formaban los grupos. Entonces, ¿cuál es la dinámica del seminario? Antes yo también los seminarios iban acompañados de presentación de artículos. Ahora vamos a también, en esta primera etapa, de repente no vamos a pedir artículos, pero vamos a ver de qué manera, porque la nota del seminario, propiamente dice, tenía o tiene para mí tres componentes. Uno, el PowerPoint que ustedes van a preparar. O sea, no, los 4 van a tener que preparar su PowerPoint. ¿Está bien? ¿Me escuchan? ¿Sí, no? ¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Ya, perfecto. Ya. Sí, doctor. Sí, entonces, ya son 4 temas, se van a agrupar por cada 4 alumnos. Aparte, la nota del seminario es el PowerPoint que presentan, 1, 2, la exposición. Cada alumno va a tener aproximadamente 5 minutos para exponer el seminario, el desarrollo del seminario, y la presentación de artículos científicos, pero de revistas científicas, ¿no? Vale decir, por ejemplo, si el primer seminario es adaptación celular, el primer grupo, alguien por ahí, por favor, tendrá el sílabus a la mano para ver qué seminarios son. Yo tengo la guía, doctor. Acá Ya. me salen 11 seminarios. Ya, pero los 4 primeros, ¿cuáles son? Adaptación celular, Ya, arteriosclerosis, dos, diabetes y edema agudo arteriosclerosis, pulmonar. diabetes mellitus y 4, edema agudo de pulmón, ¿sí? Sí, edema agudo del pulmón. Ya. Ese es el sílabus que les ha dado el doctor Ángeles ahora. ¿Ese es el último? ¿Sí? ¿O es el anterior? Porque creo que ha variado, ha variado. No sé, ahorita no puedo entrar, pero sí creo que ha variado. Doctor, Sí, dígame. doctor, sí, yo lo tengo, el actual que mandó último, la delegada. Ya, Son, son 12 seminarios en total. claro. El 12. primero es diferencia entre necrosis y Exacto, apoptosis. claro. El segundo es reparación tisular. El Ya, tercero es diabetes mellitus. Y el ya. cuarto es rechazo a trasplante de riñón, tipos, histopatología. Ya, exacto. Sí, ese. Gracias, porque sí es el anterior que dijo el anterior alumno es el del año pasado, creo que es del año pasado. Bueno, ahora sí ha cambiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El primer seminario, vamos a hacerlo, ya vamos a poner fecha, el próximo miércoles, ¿no? Este miércoles no, sino el próximo miércoles. ¿Está bien? De ahí, el siguiente miércoles, o de repente el próximo miércoles vamos a hacer 2 seminarios. El primer seminario, que es sobre diferencia entre necrosis y apoptosis. El segundo seminario, que es respuesta tisular, algo así me dijeron, ¿sí? ¿No? Y el subsiguiente miércoles haríamos el seminario de diabetes mellitus y rechazo de trasplante renal. Entonces, los grupos de seminarios están constituidos o constituyanlos ustedes, y el próximo miércoles, creo que es miércoles 1, 2, 9, miércoles 9 creo que es, de septiembre, hacemos el seminario 1 y 2, ¿no? Y el siguiente miércoles, que es miércoles 16 de septiembre, hacemos seminario 3 y 4. ¿Está claro? Bien.
Eso de los artículos, por el momento no les voy a complicar la vida, porque antes sí, cada alumno traía un artículo del seminario que no le correspondía. Por ejemplo, los alumnos que hacían el seminario de diferencia entre necrosis y apoptosis tenían que traer un artículo científico de una revista científica sobre respuesta tisular, creo que es el segundo seminario. Y los que hacían diferencia de necrosis y apoptosis traían un artículo sobre el segundo seminario. Y los que no hacían los seminarios, o sea, el grupo 3 y 4, traían un artículo de cada uno de los seminarios. Entonces, y así sucesivamente, en el siguiente seminario, los de diabetes traían de rechazo, los de rechazo traían de diabetes, y los que habían hecho el seminario 1 y 2 traían un artículo de cada uno. Un artículo científico, un resumen del artículo científico. ¿Para qué? Porque en pleno seminario, estábamos, por ejemplo, sobre diferencia entre necrosis y apoptosis. Entonces, a mitad del seminario, pum, paraba yo el seminario y preguntaba a los de diabetes sobre rechazo de trasplante renal, les preguntaba sobre que lean sus artículos, ¿no? O sea, mejor dicho, no lean, sino prácticamente en 2 minutos nos digan de qué artículo era, de qué revista era, de qué año, quién era el autor, de qué se trata y cuál era la conclusión. O sea, tenían 2 minutos. Y eso era una nota para cada uno. Pero bueno, por el momento no les voy a complicar la vida, eso creo que posteriormente vamos a hacerlo. Lo importante ahorita es que cada grupo prepare bien su seminario, ¿no? Bien su seminario. ¿Y cómo van a preparar su seminario? Hay un esquema, básicamente, ¿no? Básicamente tienen que seguir un esquema. Uno que es definición de cada uno de ellos, por ejemplo, los de definición de necrosis y apoptosis, bueno, definiciones, ¿no? Según tal autor, la definición de necrosis tal, ¿no? Y apoptosis tal, según tal autor, tal cosa, ¿no? Después un poco sobre lo que es la epidemiología, ¿no? Si es que hay epidemiología. Después la parte de fisiopatología, ¿no? Y el cuarto punto es diagnóstico macroscópico y quinto diagnóstico microscópico. Entonces, si es necrosis y apoptosis, ya tienen definiciones de eso. En segundo lugar, un poco la parte de si es que hay epidemiología. En ese tema, por ejemplo, no hay epidemiología, pero si la encuentran en buena hora. En lo que se refiere fisiopatología, ahí sí tienen que explayarse un poquito, ¿no? O sea, un segundo alumno de los 4 toca ese tema. Un tercer alumno toca lo que es la parte de diagnóstico macroscópico, ¿no? Ahí pues lo que es necrosis, apoptosis, la macroscopía, por ejemplo, necrosis en riñón, apoptosis en riñón, etcétera, etcétera, ¿no? Y un cuarto alumno desarrolla la parte de microscopía, ¿no? Diagnóstico microscópico. Punto. Igual es en el segundo seminario. En el tercer seminario sobre diabetes mellitus, ahí sí, ¿no? Definición, un poco de la parte de epidemiología, que es importante en la actualidad, ¿no? Después la parte de fisiopatología, después de ahí de frente, diagnóstico macroscópico y diagnóstico microscópico. No vamos a tocar nada de tratamiento ni nada por eso, porque no es curso digamos, de medicina interna, sino es de patología, y eso es lo que nos interesa. Y en rechazo de trasplante renal, algo similar. Entonces, esos 4 o 5, digamos, criterios o digamos, puntos que tienen que desarrollar en los seminarios, ya ustedes se lo reparten, ¿no? Tiene que tener un peso parecido, porque no va a ser que un alumno sale a decir definición y el segundo alumno le toca toda la parte de fisiopatología. O sea, no, tienen que ustedes ya en forma equitativa aprender a trabajar en grupo y poder pues dividirse los seminarios de acuerdo al peso, ¿no? Y eso también va a ser su nota, por si acaso, ¿no? Eso es su nota, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en lo que se refiere a seminarios, ¿no? Lo repito, el día miércoles 9 de septiembre vamos a desarrollar el seminario 1 y 2, y el próximo miércoles 16 de septiembre el seminario 3 y 4. ¿Está claro? Bien, cada alumno 5 minutos para exponer, califico los PowerPoint, califico la forma de exponer, ¿no? Y también la participación en sí, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera vamos a desarrollar la parte de la parte de la práctica propiamente dicho, ¿no? La práctica y los seminarios, punto. ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿Todo está claro? ¿Sí? Bien.
Entonces, si todo está claro, no hay ninguna pregunta. Doctor, Sí, una consulta, la cantidad de diapositivas, tiempo de exposición. claro, o sea, si son, he dicho, cada alumno de seminario, por ejemplo, el que les toca diabetes mellitus, por ejemplo, son 4 alumnos. Cada alumno va a tener como mínimo 5 minutos para exponer, ¿ya? O sea, vale decir de que 5 minutos son 20 minutos hasta 25 minutos. Ahí van a entrar, no va a querer que termine el seminario, se expone y ahí punto, no. Sino cada alumno del grupo va a tener 4 notas de seminario. O sea, por cada seminario va a tener una nota. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo va a ser las notas? Una de su seminario propiamente dicho, ¿no? Ahí va a calificar pues, la presentación de PowerPoint, cómo expone, etcétera, etcétera, el conocimiento, etcétera, etcétera. El mismo alumno va a tener, cuando toque definición entre necrosis, diferencia entre necrosis y apoptosis, voy a preguntar. Entonces va a tener que venir leyendo los seminarios, ¿no? Y si por ahí empiezan a traer artículos científicos que han leído, un aporte, esa es una nota. Entonces cada uno de ustedes va a tener 4 notas de seminarios. Una nota de su seminario que van a exponer, y 3 notas de la participación activa de los 3 seminarios restantes. O sea, ojo, en los seminarios no crean que ya le toca este grupo y este grupo solo solo va, nosotros vamos a ir a escuchar, no. Todos van a participar, por eso que son más o menos 3 horas de seminario. Entonces, tenemos suficiente tiempo como para que inclusive tengan un repechaje doble vuelta y tengan más notas en sí. ¿Está claro? Entonces, todos los alumnos vienen leyendo los seminarios, pero los responsables digamos, por lo menos ilustrarnos a todo el grupo y al profesor, es lo que van a desarrollar cada uno de los seminarios. Entonces, esos son los responsables. Yo en los seminarios prácticamente hago complemento nomás algunos conceptos, pero también pregunto. Entonces, todo eso es nota. Por eso es que ustedes van a tener, al final de la rotación, 4 notas de seminarios, ¿ya? Van a tener una nota de examen práctico, una nota de cuaderno, un promedio de pasitos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues la asistencia, básicamente eso, ¿no? Ahora, ojo, los pasitos para mí tienen un peso fundamental. Yo tomo los pasitos todos los días. Si un alumno tiene 0 más 0 más 0, al final tiene 0 de promedio en los pasitos, por más que se saque 16, 18 en el examen práctico, prácticamente está muerto en sí. Entonces, por eso es que yo les reitero una vez más, los llamo a la reflexión, a que en todas las prácticas que iniciemos, ustedes vengan leyendo no solamente la guía, alumno que lee la guía solamente, las posibilidades que en la práctica vuele son significativas, por si acaso. En las guías no hay macroscopía. Yo pregunto macroscopía. ¿Dónde está la macroscopía? En los libros en sí. ¿Y por qué? Ya ustedes ya ni siquiera deberían leer porque ya han llevado anatomía. Entonces ya se sabe anatomía pues, de todas las estructuras del organismo en sí. Entonces, por eso, pero, bueno, pues no está de más que saquen sus libros de anatomía y puedan repasar, ¿no? Porque, como repito, la base fundamental para poder entender patología general es histología, anatomía y la parte de fisiología o fisiopatología. Fisiología, básicamente. Entonces, en ese sentido, si ustedes tienen bien claros estos conceptos, se les va a hacer fácil entender el curso de patología general en sí. Alumno que no tiene ahorita bien sentados sus conceptos de anatomía, histología y fisiología, va a sonar en la práctica. Entonces, repito, tienen hasta el día de mañana, máximo hasta el miércoles, para sacar todos sus cuadernos, todos sus apuntes de esos cursos y repasarlos en sí. ¿Está claro? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya está claro cómo va a ser la parte práctica, la parte de los seminarios, la parte de evaluación. En lo que se refiere al horario, yo la verdad, bueno, como no sé, ya depende de ustedes, ¿no? O sea, necesariamente el día de mañana a mí me toca dictar teoría de 4 a 5. Entonces, podríamos empezar la práctica. No sé si ustedes están en las condiciones, bueno, le estoy dando ventaja desde el comienzo ahorita a ustedes por la parte de la pandemia, pero no sé.
Si ustedes desean, por única vez, mañana no haríamos la práctica y el día miércoles sí la haríamos la práctica, la primera práctica, para que puedan un poco repasar bien y después decir, bueno, no, doctor, es que no tuve tiempo, que por aquí, por allá, ya me jaló, que por aquí empiezo mal, etc. Yo no, lo que no deseo es que empiecen mal el curso pese a todos los problemas que hay con esto de la pandemia. Entonces, no sé, lo pongo a consideración de ustedes. El día de mañana me toca dictar teoría y después de la teoría haríamos la primera práctica. 4 láminas, atrofia testicular, metaplasia escamosa, hiperplasia benigna de próstata y displasia. O lo siguiente es que el día miércoles empezamos la primera práctica. Solamente por única vez le estoy dando esta consideración a ustedes. Decidan ustedes. Que sea mañana, doctor. Ya, perfecto. ¿Alguien más? El miércoles, doctor. Que Sí, sea el miércoles, por favor, el doctor. miércoles, doctor. Miércoles, por Ya, favor. por eso es que es importante Miércoles. elijan a un delegado mañana mismo, o sea, hoy día mismo, ya terminado digamos, esta conversación, quédense un ratito ustedes, elijan un delegado o una delegada, por mayoría, hagan su elección y mañana temprano, o mañana me comentan, pues, ¿no? Si me dicen, ya, doctor, hoy día empezamos la práctica, ya empezamos la práctica. Si no, el miércoles. Entonces, lo dejo a su consideración. Por única vez, por si acaso, no se acostumbren, ¿ya? Bien, entonces, tarea para mañana, elegir a su delegado o delegada. En segundo lugar, vean si mañana empezamos las prácticas o el miércoles. Y yo no tengo ningún inconveniente. Y ya a partir de la próxima semana, lunes práctica, martes, práctica, miércoles seminario, el siguiente lunes práctica y seminarios, ¿no? Y ya vamos a ver, yo hoy día voy a revisar bien, porque el doctor Ángel ha estado haciendo algunas modificaciones, voy a tener un esquema claro para ver cuántas prácticas, cuál es la fecha de culminación, porque no va a ser que nos retrasemos y no podamos culminar a tiempo las prácticas y los seminarios. Pero por lo menos los seminarios creo que están cubiertos, ¿no? Hasta el 16 de septiembre están cubiertos los seminarios en sí. ¿Ya? ¿Está claro? Doctor, ¿su número nos puede dejar para que el delegado o delegada se comunique con usted? Ya, yo mañana, ¿cómo hacemos? Ya, les voy a dar mío, pero solamente la delegada, por favor, ¿ya? Mayumi, ¿sí? Ya, Ya, no, doctor. ya, no eres delegada, pero tú le das a la delegada o ya, apunta, es Mayumi. 975 975 14 14 8157. 80. La delegada. 8157. ¿Ya? 9751481557. Ya, sí. ¿Ya? Ya, doctor. Ya, pues tú le comunicas a la delegada y mañana que me llamen a mediodía más o menos y me dicen si ya decidieron hacer la práctica, no, primero quién es la delegada o el delegado y si decidieron hacer la práctica el día de mañana o el miércoles. Pero me avisan a mediodía, por favor. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Listo. Ya, chicos. ¿Alguna otra pregunta, algo? ¿Todo está claro? Si está claro, bueno, hagan las preguntas respectivas, por favor, porque si no después me dicen, no, doctor, no me dijo esto, yo no presenté esto, yo no sabía que tenía que estudiar esto, etcétera, etcétera. Bien, reitero una vez más, alumno que viene leyendo solamente la guía, prácticamente va a estar muerto. Tienen que leer la parte del libro y la macroscopía, por si acaso. ¿Está bien? Doctor, Doctor, disculpe, adelante, Mayu. doctor, con respecto a las intervenciones que vamos a tener, ¿usted nos va a señalar quién va a ser o nosotros tenemos que... No, a lo yo mejor... pregunto. No, yo pregunto. Ah, ok, para que sea más ordenado más que nada. Claro, no, yo Ah, pregunto, puede ser, yo siempre pregunto por orden de lista, pero a veces empiezo por el inicio, al final, a mitad, qué sé yo, pero todos tienen su nota, por si acaso, todos, nada que hoy día me salvé, nada, todos tienen que tener su nota de práctica, cada práctica, por si acaso. ¿Está claro? ¿Sí? ok, doctor. Ya, bien, muchachos, entonces quedamos Doctor, así. disculpe. Sí, Doctor, disculpe, solamente las 4 láminas van a ser para el día miércoles, ¿cierto? Nada más. para mañana o el miércoles, sí, nada más, las 4 láminas primero, ¿sí? Ya, doctor, Ya, gracias. y hoy día voy a evaluar, como repito, hoy día voy a evaluar
¿Para cuándo está programado el primer examen práctico? Y cuántas prácticas tenemos y cuántas láminas y la complejidad de las láminas para poder un poco distribuirla. ¿Está claro? O sea, que no les extrañe de que, por ejemplo, de repente otro grupo dice, no, hoy día hicimos la práctica 1, no, mañana hicimos la práctica 2, no. O sea, nosotros vamos de repente, pues, dependiendo de la complejidad y del tiempo, ¿no? Vamos a poder hacer máximo, no vamos a hacer más de 6 láminas, pero un poco para, de repente, dice, si son un poquito fáciles, ustedes han estudiado, yo supongo que ya han estudiado, leen bastante, etcétera, para tener un poquito de tiempo para repasar, para de repente, antes del examen práctico, hacer un repaso en sí, ¿ya? Un poco para fortalecer algunos conceptos con el repaso. Pero si por algún motivo nos quedamos y en la cuestión de tiempo, ya de repente no va a haber tiempo para hacer repaso y a la hora del examen te van a sonar, ¿no? Entonces, por eso es que yo siempre acostumbro o trato de hacerles un repaso antes del examen práctico para que al final, si se sacan 0,3, no hay autor, no, me saqué 0,3 porque no, pues no, se sacó 0,3, pero bien 0,3. ¿Está bien? Doctor, Bien. en caso del repaso, si es que no nos alcanza tiempo, ¿podríamos poner un horario fuera del horario académico para que usted nos pueda facilitar ese repaso? Si es que no llegamos a cumplir todo, no sé. Sí, podemos coordinarlo, ojalá que sí. Creo que acá sí vamos a poder coordinarlo. El tema, cuando estábamos allá en la facultad, también había algunos inconvenientes, pues ya repaso, llegamos y estaba cerrado la parte de los microscopios, ¿no? Pucha, y el señor de los microscopios no ha venido. Entonces, yo creo que por acá tenemos algo de ventaja para poder manejar estas cosas, ¿no? En tiempo. De repente el repaso es a las 11 de la noche, todo el mundo a las 11 de la noche está ahí, pues no, ya va a depender mucho del horario que manejemos, pues también, ¿sí? ¿Está claro? Está bien, doctor. Bien. Entonces, Doctor, una consulta, sí. disculpe. Solamente para lo que nos dijo sobre las intervenciones que vamos a hacer durante la clase de práctica, eso va a ser la nota de pasito, ¿cierto? ¿O Claro, pasito es otro? claro, no, es el pasito. Ya. Lo que yo voy a preguntar, por si acaso, o sea, yo empiezo a preguntar, como repito, por ejemplo, el día que hagamos atrofia testicular, bueno, ya de frente, para la primera práctica va a corresponder a atrofia testicular, ya, perfecto. Para Brian, primera lámina, porque hay alumnos, por ejemplo, pues, iban a la práctica y ni siquiera sabían qué lámina iban a ver, ni siquiera. ¿Qué lámina es? Pues si el alumno no sabe qué lámina vamos a ver, estoy recontra seguro al 200% que no ha leído nada. Entonces, por la pura está ahí, cero. Entonces, por eso, ¿no? Entonces, lo que siempre, ustedes, por ejemplo, cuando se presentan, bueno, buenos días, mi nombre es fulano de tal, bueno, soy estudiante de medicina del tercer año, me tal cosa, o sea, hay una secuencia de presentación. En las láminas, cuando uno presenta una lámina, así como ustedes cuando vayan a presentar un caso clínico, empiezan paciente, varón de 23 años, de estado civil tal, vive en tal sitio, se dedica hay una secuencia de desarrollo de una presentación de un caso clínico. En patología también es igual, ¿no? Lo primero, atrofia testicular, de frente, ¿no? Diagnóstico, atrofia testicular, órgano, testículo, coloración que se usa, porque eso está en la guía práctica. Entonces tienen que saber qué es coloración. Ahora, lógicamente que por cultura general, y eso ya es histología, por eso les digo, y eso también voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué coloración se usa? Porque bueno, como yo también estoy participando en esto de las láminas, entonces vamos a tratar de poner láminas no solamente con HE, sino con otras coloraciones especiales, con paz, con tricrómica, ¿no? Con otras coloraciones especiales. Entonces, eso también, ¿no? O sea, cuando uno presenta una lámina, primero tiene que ser el diagnóstico histopatológico. En segundo lugar, el órgano o tejido, ¿no? El tejido, ¿de qué se trata? ¿Qué tejido es? En tercer lugar, la coloración. ¿Qué coloración se usa en sí? ¿No? Y en cuarto lugar, todo lo que es la parte macroscópica y después microscópica en sí. Entonces, esa es la secuencia que ustedes en cada una de las láminas que van a revisar tienen que venir leyendo. Entonces, porque no es correcto también que, por ejemplo, ustedes, sí, la coloración es H o mutación de vacina, ya, pero el núcleo de qué pinta el citoplasma, porque hay alumnos, sinceramente les digo,
que no sabían, hablo de promociones anteriores, y no es que estoy rajando, sino es la verdad, por eso que todos los alumnos que rotaban por mi mesa, pues tenían que venir preparados, porque es su nota, pues, ¿no? Como repito, si sacan la máxima nota en pasitos es 14, 15, ¿no? La máxima nota. Entonces, sí. Bueno, entonces eso es lo que había alumnos que ni siquiera sabían reconocer el núcleo citoplasma de las células, ni siquiera sabían reconocer un epitelio, ¿no? Epitelio simple plano, epitelio estratificado, epitelio cúbico, no sabían. Entonces, si no saben la parte normal, la parte patológica menos encima. Entonces, por eso esa forma tienen que venir leyendo, ¿no? Para la presentación de Calame. ¿Está claro? Bien. Entonces, muchachos, entonces ya quedamos así, entonces ya, repito una vez más, mañana, hoy día, elijan su responsable de mesa, mañana me dicen que si hacemos la práctica o si no el miércoles, y ya pues mañana nos vemos a las 4 de la tarde en la teoría que vamos a dictar. ¿Está claro? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces ya nos vemos mañana, de repente teoría o de repente en práctica. De todas maneras en teoría nos vemos, ¿ya? Bien, muchachos, que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Rayleigh, Dime, Guido. sería bueno escoger de una vez ya por acá. Ya nominen quiénes quieren ser o quiénes creen que podrían ser y ya escogemos. Por ahí vi Diana. Dianita puede ser. Mayo, tú creo que estabas también nominada. ¿Cierto? Detengo la grabación, detengo la grabación. No, no, chicos, yo no, porque ya estoy con otros cursos como delegada.